Esa es una parte de Lee. Ese es el lugar donde él me supera porque no puedo entender a un hombre que realmente solo muere por esto. Este metraje no solo muestra la ceremonia, revela quién realmente llevó su ataúd, los momentos emocionales detrás de cámaras y detalles que la mayoría de la gente nunca vio. Déjame desglosarlo. Metraje viral, el funeral de Ali y sus últimos días. En marzo de 2026, clips de la procesión fúnebre de Muhammad Ali en 2016 en Louisville, Kentucky, comenzaron a circular en Instagram Reels y TikTok con el tipo de impulso orgánico que ningún departamento de marketing puede diseñar a propósito. Lo que esos clips realmente muestran es una despedida que Muhammad Ali había estado construyendo durante años con sus propias manos mientras aún estaba vivo. Su ataúd rojo cereza fue colocado en un coche fúnebre el 10 de junio de 2016 y despachado a lo largo de una ruta de 19 a 20 millas a través de Louisville que Ali había ayudado personalmente a diseñar años antes. Mientras la enfermedad de Parkinson ya estaba avanzada en su cuerpo, piénsalo por un momento. El hombre se sentó durante esos últimos años y mapeó los caminos exactos por los que viajaría su ataúd. Cada giro fue deliberado. La ruta pasó por su casa de infancia en West End, una pequeña casa rosa donde el joven Cassius Clay una vez practicaba sombra contra un árbol en el patio delantero, antes de saber qué era una división de peso pesado. Pasó por la escuela secundaria central, donde el joven Clay solía correr contra autobuses por la calle cada mañana para construir su resistencia. Bajó por Muhammad Ali Boulevard, pasando el Muhammad Ali Center, e hizo su último giro hacia el cementerio Cave Hill. El hombre diseñó su propia geografía de despedida y no se perdió un paso. Se estima que 100.000 personas se alinearon en esas calles y ninguna de ellas estaba de pie en silencio respetuoso. Estaban cantando, Ali, Ali, Ali. Tan fuerte que el sonido se escuchaba a bloques en todas direcciones. Cada testigo describió la atmósfera idénticamente, en algún lugar entre un desfile de confeti y una catedral. Celebratorio y solemne y ruidoso y sagrado todo a la vez. Louisville registró 0 incidentes violentos durante todo el periodo de la mañana, mientras más de 100.000 visitantes ocupaban la ciudad en múltiples días. Si esa única estadística no explica lo que Muhammad Ali significaba para ese lugar y para el mundo más allá de él, nada lo hará. Los portadores del ataúd que llevaban el féretro antes de que partiera la motocicleta incluían a Mike Tyson, Will Smith y Lennox Lewis. La procesión llegó al cementerio Cave Hill alrededor de las 12:50 de esa tarde. El entierro en la tumba fue estrictamente privado, familia, sin cámaras, sin metraje publicado. Su lápida lleva una sola palabra, Ali. Esa tarde, el memorial se trasladó a un lugar cerrado. El centro KFC Yum acogió el servicio público interreligioso, atrayendo a miles de asistentes y una audiencia de transmisión en vivo global en docenas de países. El expresidente Bill Clinton pronunció un elogio. Luego llegó Billy Crystal, personalmente seleccionado por el propio Ali, porque Crystal había estado haciendo una impresión de Ali durante décadas, y Ali había amado cada versión de ella. Podías ver por qué Crystal fue personalmente seleccionado por Ali. Amaba la imitación exacta de Crystal. El día anterior, el 9 de junio, un servicio de oración janasa islámica tradicional se llevó a cabo en Freedom Hall en Louisville, observando todos los derechos de la fe suní que Ali había seguido durante más de 4 décadas. Esa era la base espiritual. La procesión a la mañana siguiente fue la declaración pública. Juntos, capturaron ambas dimensiones de quién fue Muhammad Ali, y siempre fue ambas simultáneamente. Cuando esos clips resurgieron con una fuerza renovada en agosto de 2025, llevaban una segunda capa de duelo que amplificaba cada fotograma. El hermano menor de Muhammad Ali, Raham Ali, nacido Rudolph Arnett Clay, el 18 de julio de 1943, murió el 1 de agosto de 2025 en Louisville a los 82 años. Había estado bajo cuidados paliativos en el Hospital Norton Otavon desde el 19 de julio después de una enfermedad que vino después de su propio diagnóstico de Parkinson's, la misma enfermedad que había pasado 3 décadas desmantelando a su hermano mayor antes que él. La hija de Muhammad, Hannah Ali, publicó un tributo en línea que detuvo a la gente a mitad de Fade. Escribió que Rahaman llevaba ese mismo brillo en los ojos que mi padre tenía. Esa misma luz, esa misma travesura, ese mismo amor. Ali fue diagnosticado oficialmente con síndrome de Parkinson's en septiembre de 1984 en el Centro Médico Presbyterian de Columbia en la ciudad de Nueva York. Tenía 42 años, bien fuera de la ventana típica para la enfermedad, lo que creó un problema significativo desde el principio. Incluso después del diagnóstico oficial, Ali se negó a desaparecer. Mantuvo un gimnasio de boxeo completo en su granja en Berrien Springs, Michigan, todavía trabajando el saco pesado y el saco de velocidad años en la progresión de la enfermedad. Contrató terapia del habla cuando la enfermedad comenzó a quitarle la voz. Añadió terapia física para sus piernas y brazos. El hombre que alguna vez hizo que los campeones de peso pesado parecieran estar inmóviles, ahora estaba luchando por mantener la movilidad en absoluto, y no enmarcó nada de esto como una derrota. Su esposa Lonnie, en una entrevista de 2007 con Diane Sawyer, describió el lenguaje privado que habían construido juntos durante esos años, un lenguaje que operaba casi completamente sin palabras. En 1996, Ali se paró en las Olimpiadas de Atlanta con la antorcha temblando visiblemente en su mano frente a todo el mundo.
El estadio le dio un rugido que no tenía nada que ver con la simpatía. Era puro reconocimiento de personas que entendían exactamente qué había causado que estuviera de pie allí. Sin embargo, en sus últimos años, incluso ese nivel de presencia pública había sido completamente eliminado. El habla se había ido. La silla de ruedas era permanente. Su última aparición pública llegó el 9 de abril de 2016 en Celebrity Fight Night en Phoenix, Arizona, un recaudador de fondos benéfico para la investigación del Parkinson's, la enfermedad exacta que lo había estado desmantelando durante 3 décadas. Llevaba un corbatín oscuro. Se sentó al lado de Carrie Underwood. La sala se levantó por él. El hombre estaba recaudando dinero para la enfermedad que le había quitado la voz, y aún así se presentó en persona para hacerlo. Menos de 2 meses después de esa noche, Ali fue hospitalizado en Phoenix por complicaciones respiratorias. Su condición se derrumbó durante 5 días. La familia se reunió en su lecho de muerte. Le tomaron las manos, lo besaron, susurraron oraciones en su oído. Su hija, Hannah Ali, luego compartió que su insuficiencia orgánica se instaló. El corazón de Ali siguió latiendo durante 30 minutos completos antes de que finalmente se detuviera. La familia le susurraba que estaba bien, que estarían bien, que podría partir. Muhammad Ali murió a las 9:10 p.m., el 3 de junio de 2016. Causa oficial: shock séptico por causas naturales. Después de 32 años viviendo con la enfermedad de Parkinson's, tenía 74 años. Había diseñado su propia procesión, mapeado la ruta, seleccionado personalmente a los oradores fúnebres y se aseguró de que su coche fúnebre pasara por su casa de infancia una última vez. Y luego se despidió con un apretón de manos. Comenzó con un nombre que se negó a llevar y una tarjeta de reclutamiento que se negó a tocar. Y lo que eso le costó fue algo que la mayoría de las personas nunca han mirado directamente. Ahí es donde vamos a continuación. La negativa de Ali al reclutamiento, el activismo y las controversias. 25 de febrero de 1964, Cassius Clay noqueó a Sonny Liston y se convirtió en el campeón de peso pesado del mundo a los 22 años. A la mañana siguiente, entró en una conferencia de prensa y anunció su membresía en la Nación del Islam. Una gran parte del país inmediatamente quería que su antiguo campeón volviera, preferiblemente bajo su antiguo nombre y preferiblemente sin la política religiosa adjunta. Ese campeón ya no estaba disponible. Se había ido para siempre. La Nación del Islam en 1964 no era práctica islámica convencional por ninguna medida de corriente principal. Era un movimiento separatista negro construido como una respuesta directa a la opresión sistemática de los estadounidenses negros en el siglo XX. Y operaba en un marco teológico que categorizaba a los blancos como una raza fabricada. También llevaba hilos antisemitas que habían atraído críticas sostenidas en todo el espectro político. Floyd Patterson públicamente comparó unirse a la NOI con unirse al Ku Klux Klan. Joe Louis, uno de los nombres más respetados del boxeo, expresó su oposición. El establishment del boxeo no quería nada de eso. Ali no estaba en el negocio de manejar la comodidad del establishment del boxeo. El hombre más directamente responsable de poner a Ali en este camino fue Malcolm X, la voz nacional más poderosa de la NOI, a quien Ali conoció por primera vez en un mitin de la Nación del Islam en Chicago en 1962. Malcolm era algo que el joven Clay nunca había visto en una figura pública negra. Completamente sin miedo, quirúrgicamente articulado y capaz de entregar críticas mordaces del trato del gobierno estadounidense a los estadounidenses negros en televisión nacional. Y luego presentarse a la mañana siguiente y decirlo todo de nuevo a todo volumen. Para un joven hombre que siempre había conocido su propio valor, pero carecía de arquitectura política para construir alrededor de él, Malcolm era la estructura faltante. Visitó los campamentos de entrenamiento de Clay, estuvo presente en Miami en la preparación para la pelea con Liston, y brindó apoyo espiritual en los días de mayor riesgo de la carrera de Clay. El vínculo fue profundo y rápido y cambió la dirección de ambas vidas. El 6 de marzo de 1964, Elijah Muhammad formalmente otorgó el nombre Muhammad Ali, amado de Dios. El nombre de nacimiento Cassius Clay se remontaba a una familia de propietarios de esclavos de Kentucky del mismo nombre, y Ali lo descartó sin mirar atrás. El cambio de nombre fue una declaración política pública, y una gran parte de la prensa convencional se negó a honrarlo durante años. Los locutores seguían diciendo, Clay. Los periodistas deportivos seguían imprimiéndolo. Ali respondió negándose a involucrarse con cualquiera que lo usara en su presencia cada vez sin excepción. Sin embargo, la amistad con Malcolm se dirigía hacia una fractura que ninguno de los dos hombres había planeado. En marzo de 1964, Malcolm rompió públicamente con Elijah Muhammad después de revelaciones de escándalos personales que involucraban al liderazgo de la NOI y se acercó a Ali esperando que lo siguiera. Ali eligió la organización sobre la amistad, apoyando públicamente a Elijah Muhammad, incluido un encuentro aparentemente doloroso en Ghana en mayo de 1964, donde Ali se alejó de Malcolm frente a testigos. Malcolm X fue asesinado en febrero de 1965. Ali nunca tuvo la oportunidad de repararlo. En su autobiografía de 2004, Ali escribió que darle la espalda a Malcolm fue uno de los mayores errores y arrepentimientos de su vida, que Malcolm había tenido razón en muchas cosas y que había sido un visionario adelantado a todos ellos.
En una entrevista de televisión británica de 1971, Ali articuló la posición de Lanoy sobre la integración racial con una calma absoluta y sin dudarlo de una manera que dejó al entrevistador audiblemente esforzándose por mantenerse al ritmo. Se convirtió al Islam suní en 1975, cuando el hijo de Elijah Muhammad asumió el liderazgo de Lanoy y movió a cientos de miles de miembros hacia la práctica islámica convencional. Ali siguió esa transición completamente y nunca miró atrás. El hombre que había articulado el separatismo racial en televisión nacional se convirtió en sus últimas décadas en una de las figuras más universalmente abrazadas en la historia moderna. Las personas cambian, el registro completo aún existe independientemente. Luego llegó el 28 de abril de 1967, y la decisión más consecuente que Muhammad Ali tomó fuera del ring en toda su vida. Se paró en un centro de inducción militar en Houston, Texas, y cuando lo llamaron por su nombre, no avanzó. Lo llamaron 3 veces separadas. No se movió ni una vez. Las consecuencias fueron inmediatas y totales. Fue condenado por evasión del reclutamiento, sentenciado a 5 años en prisión federal y una multa de $10,000. Las comisiones de boxeo, comenzando con Nueva York, lo despojaron del título de peso pesado. Fue prohibido de la competencia profesional en territorio estadounidense. Su pasaporte fue revocado. Tenía 25 años, el campeón de peso pesado indiscutible del mundo, y el gobierno acababa de decirle que su carrera había terminado porque se negaba a ponerse un uniforme. La reacción nacional no fue medida. El congresista Frank Clark lo llamó una desgracia pública e informó a los periodistas que Ali le revolvía el estómago. El ex campeón de peso pesado Billy Khan anunció públicamente que nunca volvería a asistir a otra pelea de Ali. Los veteranos organizaron quemas de recuerdos en todo el país. La etiqueta de Draft Dodger se adhirió a su nombre en toda la prensa principal y no soltó su agarre durante años. La opinión pública estadounidense en 1966 y 1967 aún apoyaba ampliamente la guerra de Vietnam, y la negativa de Ali se leía para una gran parte del país como una traición vistiendo religión como su disfraz. La base de Ali para la negativa operaba en 2 pistas simultáneamente. Como ministro de la Nación del Islam, citó la doctrina de Lanoy de que los musulmanes no debían participar en guerras a menos que fueran declaradas por el propio Dios. Y declaró claramente que estaba preparado para cumplir una sentencia de prisión por esa posición. Pero corriendo por debajo del argumento religioso, había un caso más simple que hizo en campus universitarios, en conferencias de prensa y en televisión durante todo el periodo de exilio. Se le pedía que luchara por la libertad de personas del otro lado del planeta por el mismo país que estaba negando activamente esas mismas libertades a los estadounidenses negros que vivían dentro de sus fronteras. La contradicción en su marco de referencia no requería un diploma avanzado para entender. No vaciló durante los 3 años y medio de su exilio, entre los 25 y 29 años, cuando la mayoría de los atletas están en una capacidad física absoluta de pico. Ali recorrió campus universitarios, dio conferencias y mantuvo el argumento vivo mientras el gobierno mantenía su pasaporte bloqueado y las comisiones de boxeo mantuvieron su licencia denegada. La Corte Suprema anuló su condena por unanimidad en 1971, dictaminando que la Junta de Apelaciones no había proporcionado justificación escrita adecuada para denegar su demanda de objetor de conciencia. Fue una reversión procesal, no una decisión sobre el principio subyacente, pero le devolvió su derecho a luchar. Para entonces, la temperatura cultural alrededor de Vietnam había cambiado dramáticamente y el marco de Draft Dodger estaba en lento retroceso en todo el comentario convencional. Dentro del ring, Ali generó su propia categoría de controversia completamente separada de las batallas políticas. Su pelea de 1967 contra Ernie Terrell, quien había rehusado públicamente y repetidamente llamarlo Muhammad Ali en la construcción de la prensa, continuando a usar Clay, se convirtió en uno de los desempeños de campeonato más incómodos en la historia del boxeo. En lugar de terminar a Terrell, cuando la oportunidad claramente se presentó, Ali extendió la pelea en los 15 asaltos, golpeando repetidamente a Terrell y preguntando «¿Cuál es mi nombre?». La comunidad del boxeo se dividió inmediatamente sobre si eso era justicia creativa o crueldad deliberada. La respuesta probablemente dependió enteramente de qué lado del debate de nombres estabas de pie. Su vida personal generó su propia controversia separada, corriendo paralela a todo lo demás. Ali se casó 4 veces y fue padre de 9 hijos reconocidos. Su primer matrimonio con Sonji Roy terminó en parte porque ella se negó a conformarse a las expectativas de Lanoy alrededor de la ropa y la conducta. Su segunda esposa, Khalila, posteriormente describió infidelidad generalizada durante su matrimonio. Mientras aún estaba casado con Khalila, Ali fue padre de una hija, Laila, con Wanda Bolton, una relación que incluía una ceremonia islámica sin validez legal. Las exesposas hablaron públicamente sobre estas dinámicas a lo largo de los años y en la mayoría de los casos extendieron el perdón con el tiempo. El registro, sin embargo, permanece como el registro y se sienta al lado de todo lo demás en la cuenta completa de quién fue Muhammad Ali. El hombre en esas calles de Louisville, el hombre por quien 100,000 personas gritaban, llevaba todo esto simultáneamente. Entender eso es la única forma de entenderlo honestamente. Y la base debajo de todo esto, la razón por la que esta historia existe en absoluto, fue construida en rings de boxeo contra oponentes que vinieron específicamente a tomar lo que había construido. Esa historia es la siguiente: la carrera de Ali, rivalidades y el legado que construyó.
Muhammad Ali se convirtió en profesional el 29 de octubre de 1960, con una victoria por decisión de 6 asaltos sobre Tony Hunsaker en Louisville, semanas después de regresar de Roma con una medalla de oro de peso semipesado olímpico a los 18 años. Durante los siguientes 21 años, compiló un récord profesional de 56 victorias, 5 derrotas y 37 knockouts. Se convirtió en el único peso pesado en la historia en ganar el campeonato lineal 3 veces por separado y produjo más desempeños de pelea del año que cualquier otro boxeador de su era. Fue nombrado peleador del año por la revista Ring en 6 ocasiones por separado. Los números son limpios, el camino hacia ellos fue absolutamente no. El 25 de febrero de 1964, Cassius Clay entró en el ring en Miami contra Sonny Liston como un gran favorito de 8-1. Liston acababa de terminar de despachar a Floyd Patterson en una sola ronda 2 veces. Había construido alrededor de sí una mitología de casi invencibilidad que el establishment del boxeo había aceptado en gran medida como un hecho asentado. El consenso era que quien peleara a continuación contra Liston estaría absorbiendo una vergüenza profesional como cuestión de formalidad. El desafiante de 22 años que gritaba que Liston era demasiado feo para mantener el título fue entretenimiento en la construcción de la prensa. Pero la opinión profesional era que el entretenimiento se detendría casi inmediatamente una vez que sonara la campana. Esa opinión profesional fue espectacularmente incorrecta. Clay construyó su enfoque completo alrededor del movimiento y el tempo que Liston simplemente no podía rastrear, haciéndolo alcanzar, fallar y reiniciar continuamente, lo que agota a un boxeador de formas que ningún scorecard de asaltos por golpe captura. A mitad de los asaltos, Liston estaba visiblemente en lucha. La pelea terminó cuando Liston no respondió a la campana para el séptimo asalto, citando una lesión en el hombro. El campeón de peso pesado más joven en la historia, en ese momento se paró en el centro del ring y se aseguró absolutamente de que todos en el edificio entendieran lo que acababan de presenciar. La revancha el 25 de mayo de 1965 en Lewiston, Maine terminó dentro del primer asalto en un derribo que fue designado el golpe fantasma casi inmediatamente. El golpe fue tan rápido que una porción significativa de periodistas de Ringside se lo perdieron en la primera visualización, y el debate sobre si Liston cayó legítimamente ha continuado durante 6 décadas. Ali mantuvo hasta su muerte que el golpe era exactamente lo que parecía ser. El análisis en cámara lenta nunca lo ha resuelto definitivamente de una manera u otra. Lo que resolvió fue el estado de Ali como campeón de peso pesado del mundo. Y la combinación de ambas victorias contra Liston es lo que proporcionó la plataforma para todo lo que siguió. Joe Frazier fue el único oponente en toda la carrera de Muhammad Ali que no podía ser rechazado con trucos teatrales porque Frazier simplemente se negaba a ser rechazado. La campaña psicológica que Ali ejecutó contra él antes y entre sus 3 peleas fue implacable y personal de formas que iban mucho más allá de la promoción del boxeo. Ali lo llamó un gorila, lo llamó Tío Tom. Cuestionó públicamente su identidad y sugirió que Frazier era una herramienta del establishment, lo que fue un cargo extraordinario de un hombre que había sacrificado sus años de prime protestando contra ese mismo establishment y que Frazier cargaba como una herida genuina en lugar de ruido competitivo. La respuesta de Frazier fue siempre consistente. Él lidaría con todo en el ring, y no un segundo antes. La pelea fue el 8 de marzo de 1971 en Madison Square Garden. La pelea del siglo fue la primera pelea profesional en la que ambos hombres entraron invictos con reclamos legítimos al título de peso pesado. Frank Sinatra fotografió el evento desde el ringside para la revista Life. 15 asaltos después, Frazier tenía la decisión unánime y había derribado a Ali con un gancho de izquierda en la ronda final. Fue la primera vez que Ali fue tanto derribado como vencido como profesional. Volvió a levantarse inmediatamente. Las tarjetas de puntuación no eran negociables. En los años entre peleas, Ali y Frazier aparecieron juntos en el programa Dick Cavett en una entrevista sentada que expuso exactamente cuánta animosidad genuina existía bajo el desempeño de la competencia. Ali se llevó la pelea 2 por decisión unánime en enero de 1974 en 12 asaltos, competitivo en todo momento, pero el capítulo menos dramático de su historia de 3 partes. Su función principal fue preparar lo que vino a continuación, pelea 3. Thriller en Manila, 1 de octubre de 1975 en Filipinas, es la pelea a la que los historiadores del boxeo regresan siempre que la conversación se convierte en capacidad física humana en su límite absoluto. Ambos hombres fueron completamente agotados en 14 asaltos de combate en calor brutal. La calidad del castigo intercambiado en los asaltos posteriores fue extraordinaria, incluso por los estándares de todo lo que ya habían sobrevivido en 2 guerras anteriores. El entrenador de Frazier, Eddie Futch, detuvo la pelea antes de la ronda 15, rehusando enviar a su luchador para una ronda más, y Frazier nunca lo perdonó completamente por ello. Ali dijo después que fue lo más cerca que había estado de morir dentro de un ring. No estaba hablando figurativamente. Ninguno de los dos hombres fue completamente el mismo después de Manila. El costo físico en ambos lados fue permanente e irreversible. Años después, los tres, Ali, Frazier y Foreman, se sentaron en el mismo sofá en una aparición de televisión británica, y Foreman ofreció su propia evaluación de la rivalidad sin ser solicitado. 30 de octubre de 1974. Kinshasa, Zaire. Ali tenía 32, George Foreman tenía 25, invicto, y había destrozado recientemente a Frazier y Ken Norton en un total combinado de menos de 4 asaltos. Foreman entró como un favorito fuerte.
El establishment del boxeo veía a Ali como un hombre cuyos mejores años estaban demostrablemente detrás de él, disminuido por el exilio, la pérdida contra Frazier y la distancia acumulada de una carrera que ya había durado más que la mayoría. Lo que nadie fuera de la esquina de Ali sabía era el plan táctico específico que había construido para este oponente exacto, que había mantenido completamente privado en las semanas previas a la pelea. Lo llamó el rope a dope. Y el principio era deliberadamente contraintuitivo: apoyarse contra las cuerdas, cubrir los puntos vitales, absorber la producción de poder de Foreman con costo mínimo para la cabeza, obligarlo a lanzar a esfuerzo máximo contra una postura defensiva que no se rompería, esperar a que sus reservas de poder se agotaran, y luego atacar, observarlo desplegarse en tiempo real con Foreman, aterrizando golpes en los primeros asaltos que habría terminado a la mayoría de los oponentes. Parecía a casi todos los que miraban que algo había salido catastróficamente mal con la preparación de Ali. Para el octavo asalto, Foreman estaba trabajando con piernas exhaustas y poder disminuido. Ali salió de las cuerdas, aterrizó una combinación y Foreman cayó. Ken Norton es la rivalidad de Ali que recibe la menor atención y merece considerablemente más. Norton entró en su primer encuentro en marzo de 1973 como un fuerte perdedor y salió habiendo tomado una decisión dividida y habiendo roto la mandíbula de Ali en el proceso. Ali terminó la segunda mitad de esa pelea con la mandíbula fracturada, se negó a detenerse y no permitió que la arena lo viera en su cara. Ganó la revancha por decisión dividida en agosto de 1973. La tercera pelea en septiembre de 1976 fue hacia Ali en una decisión estrecha que Norton y una gran porción de la prensa del boxeo creían que había ido en la dirección equivocada. Muhammad Ali no simplemente peleó, él actuó, argumentó, convirtió, protestó, sobrevivió a un gobierno que intentó desmantelarlo, y luego regresó y probó su punto en cada arena donde podía ser probado. Gracias por ver. Eso es todo por ahora. Para disfrutar de más clips como este, asegúrese de hacer clic en la tarjeta que se muestra en